saludos de paz. Le rompieron las manos, le pusieron cadenas en el cuello, le obligan a andar a cuatro patas y a comer de un plato en el suelo como un animal. No describimos un campo de concentración nazi. No es algo del pasado, sino que ocurre hoy en día de forma sistemática. Y no se trata de las cárceles del régimen sirio ni de Corea del Norte. Esta barbaridad ocurre todos los días en la cárcel de la única democracia de Oriente Medio. Ese es el trato que dispensan las autoridades israelíes a sus presos palestinos. La víctima que describimos aquí es Mohammed Abu Slima, el director del hospital Shifa de Gaza, quien rechazó abandonar sus pacientes a pesar de las amenazas del ejército israelí. Fue detenido junto a otros médicos y pacientes en el ataque sanguinario de las tropas israelíes contra Gaza durante la última ofensiva. Este es solo un ejemplo de la práctica de la tortura en Palestina a manos de los soldados, los agentes penitenciarios, los policías y los colonos sionistas. Podéis consultar los informes de los diferentes organismos internacionales y de las ONGs especializadas en materia de los derechos humanos y contra la tortura. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». El horror nazi de la Segunda Guerra Mundial había concienciado al mundo del peligro de la deshumanización de las personas, que tiene una de sus manifestaciones más crueles en la tortura, en el trato cruel y degradante. A pesar de este artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ha desarrollado más detalladamente en la Convención contra la Tortura de la ONU, aprobado en 1984, y suscrita prácticamente por todos los estados del mundo, su práctica es mucho más generalizada y no se limita a las dictaduras criminales como Siria, Corea del Norte o Eritrea, por poner unos ejemplos. Según Amnistía Internacional, durante los últimos 5 años se ha informado de actos de tortura perpetrados en 141 países. ¡141 países! Todo el mundo recuerda las vergonzosas e indignantes imágenes tomadas por los soldados estadounidenses y sus mercenarios en Baghram, Afganistán, en Abu Ghraib, Irak o Guantánamo, Cuba. Imágenes que ilustran la deshumanización de los presos afganos, árabes y de varias nacionalidades. Muchos de ellos inocentes de las acusaciones de terrorismo, sometidos a vejaciones y a tantos métodos de tortura que no sabría nombrar, pero que recogen los manuales de la CIA. La tortura moderna actual ha superado con creces la barbarie de la Edad Media. Ahora se utiliza la ciencia, la psicología y la medicina para torturar. Podemos llamarla algo así como la barbarie civilizada, o si queréis, la civilización bárbara. Si volvemos con Palestina, un informe de la ONU ha enumerado alrededor de 200 métodos de tortura. El Grupo Israelí de Derechos Humanos B'Tselem ha relacionado 105 métodos de tortura, y lo que es todavía más impresionante, por decirlo de alguna manera, es que estos métodos se prueban con los palestinos, luego se exportan a otros países a cambio de dinero. Los presos de las dictaduras latinoamericanas son testigos de ello. Algunos europeos podríamos denunciar estos crímenes y violaciones de derechos humanos, y podríamos decir que menos mal que en nuestros países no hay casos de tortura, vejaciones y trato degradante por parte de las autoridades, en especial de los cuerpos de seguridad, pero estaríamos muy equivocados. Cierto es que no hay tantos casos como en otras partes del mundo, pero tampoco es el jardín que describen algunos mandatarios, nacionales o europeos. Por no ir muy lejos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 11 veces, las 2 últimas en 2021, por no haber investigado exhaustivamente denuncias sobre torturas cometidas durante detenciones incomunicadas. Recoge Amnistía Internacional en sus informes. Asimismo, se registran varias extradiciones de detenidos en España y Europa a países donde la tortura es sistemática. Marruecos y Egipto son un par de ejemplos. Es obvio que sin una ética mínima, sin unos valores humanos interiorizados que pongan la vida humana y la dignidad humana por encima de los intereses económicos y financieros, los derechos humanos no serán respetados y se limitan a ser un tema de discurso vacúo. Llegados aquí, es menester recordar una realidad histórica muy anterior a la Convención de Ginebra. Tiene que ver con este bendito mes de Ramadán y con el Islam. La tortura se da especialmente con los presos enemigos, los presos de guerra, aquellos que nos quieren derrotar o vencer. En estos contextos bélicos, el odio se convierte en arma, y la violencia y la deshumanización se normalizan para poder efectuar la matanza. Por lo menos, esta es la lógica de la barbarie. En la época preislámica, los árabes y demás pueblos del mundo conocido no dudaban en matar a sus presos o convertirlos en esclavos, además de quedarse con sus mujeres y niños como esclavos.
Cuando el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, inició su misión mensajera, sus opositores le hicieron la guerra más de una vez, y desde la primera batalla, en Badr, inició un nuevo orden que hoy llamamos el derecho internacional humanitario, también conocido como el derecho de la guerra. Es decir, que incluso en las contiendas bélicas hay unas normas que respetar, y así se ve la diferencia entre quienes tienen realmente un sentido de humanidad elevado y quienes son bárbaros. Algo que hemos visto en la última guerra contra Gaza, la diferencia entre los presos israelíes en manos palestinas y los presos palestinos en manos israelíes. El mensajero de Dios prohibió a sus hombres matar a los heridos, maltratar a los presos y acabar con el régimen de esclavitud que caía sobre estos. Es más, ordenaba tratar a los presos igual que se trataban los musulmanes entre sí, alimentarles igual que se alimentaban y vestirse igual que se vestían. Los presos podían ser liberados a cambio de otros presos o del pago de rescate. Quienes no podían por falta de medios, se les liberaba a cambio de enseñar a leer y escribir a 10 personas, y si no sabían leer ni escribir, se les liberaba sin más. También prohibió matar a los no combatientes, que hoy llamamos civiles, talar árboles, matar animales o atentar contra cualquier medio de subsistencia de los enemigos, lo que hoy llamamos castigos colectivos. Estas normas no se quedaban en agua de borrajas, sino se convirtieron en una ética y un modo de hacer la guerra. Los testimonios de la historia están ahí, y Palestina, una vez más, es un ejemplo de ello, tanto en sentido positivo como negativo, de un lado y de otro. En el mismo contexto, recomendamos leer la historia del cautiverio de la periodista británica Yvonne Ridley a manos de los talibanes en Afganistán. Para que un hombre, una familia o una sociedad atendiera con humanidad y profundo respeto al enemigo, hacía falta una elevada condición espiritual y ética, algo que no se puede tener sin fe, sin educación y sin un compromiso que trascienda lo material y animal. Nuestra humanidad no se pone a prueba con el amigo igual a nosotros, sino con el diferente, y en especial con el enemigo. La máxima dicta: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Es una máxima moral que se ha de respetar en todas las circunstancias. Paz.